Bueno, claro, depende a quién le preguntes, Perón va a ser un héroe, un semidios, una persona querida, un amigo, o puede ser un demonio, puede ser una persona que hizo mucho mal al país, una persona incapaz para gobernar. Vamos con los primeros, con los que piensan que es un grande. Si vos tenés vacaciones pagas, tenés aguinaldo, si tenés jubilación, tenés derechos laborales de lo que se te ocurran, bueno, hasta ahora, ¿no? Hasta el día de ahora, los debes a Perón. Perón y esa época del peronismo, ¿no? Que tomó muchos proyectos socialistas, muchos proyectos de otros partidos políticos. ¿Qué otra cosa podemos decir buena? Bueno, que impulsó la industria nacional. En la parte militar, tuvimos Argentina en los años 50, el primer avión a reacción. A ver, el primer avión a reacción en Sudamérica. Hay uno de los 3, 4, 5 en el mundo que teníamos, los países que teníamos esa tecnología. Recordá que hasta ese momento los aviones eran a hélice, ¿sí? Hasta la Segunda Guerra Mundial. Nazis habían hecho un avión, un proyecto, y creo que llegaron a construir no muchos aviones ya hacia el final de la guerra, o sea que no significó una gran ventaja, pero al final de la guerra logró desarrollar aviones a reacción, una especie de previsibilidad con ese plan quinquenal, un plan a 5 años donde preveía eh, la economía, preveía crecimientos sociales, planes sociales, pero no como los entendemos ahora, sino planes para de construir casas para en las industrias, bueno, etcétera. Bueno, mucha ayuda social. Esto también lo impulsó Evita, ¿no? María Eva Duarte, conocida como Eva Perón, planes sociales que sí, a veces regalaban cosas, como por ejemplo hay una muy conocida que es una máquina de coser. Yo conocí un amigo, un hombre mayor, que recibió el primer regalo en una Navidad, estaba totalmente emocionado, un hombre mayor ya también, vivía en una provincia y le llegó un avioncito de madera, creo que algo para festejar las fiestas, algo así, debe haber sido algo de comida, y estaba muy agradecido a eso en el gobierno peronista también. Pero es como sería como el primer peronismo, los primeros 6 años de gobierno donde estaba muy asociado a Evita Perón. Después recordemos que en el segundo gobierno falleció Evita. Otra cosa que le podemos adjudicar positivamente a ese gobierno fue el no FMI, no dinero del Fondo Monetario Internacional. No, el Fondo Monetario Internacional después de la Segunda Guerra Mundial quería ayudar a un montón de países o quería que los países se endeuden, aún no necesitándolo, como Argentina, o que si Argentina precisaba algo, la idea del peronismo era construirlo nosotros, es decir, si precisas autos, está bueno. Ok, comprás de afuera autos, importás, está bien, pero la idea es no depender de eso en un futuro, en ese famoso plan quinquenal o planes a 5 años, planes a futuro, decir, bueno, hoy necesito esto, pero la idea es que mañana lo pueda producir yo y en un futuro exportar yo, ¿sí? Hay una anécdota que se cuenta que en un reportaje, una revista, yo no la tengo, pero sí lo escuché a varios historiadores reconocidos decirla, que Perón antes de endeudar al país, en un reportaje que le hicieron, dijo, antes de eso me corto las manos. También es interesante que en esa época el presidente de Inglaterra, Churchill, primer ministro en realidad, eh, dijo algunos comentarios negativos hacia Perón, como que había que tenerlo cuidado a Argentina y a esa tercera posición que Pedro pagaba, pero esa tercera posición que era ni estar con el capitalismo de Estados Unidos y los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ni estar con el comunismo, socialismo de la Unión Soviética, ¿sí? Rusia, etcétera. Una tercera posición de los países emergentes o los del tercer mundo llamados Sudamérica, África, algunos países de Asia. Bueno, hay una teoría, especulación, que es que cuando falleció Perón, después le desaparecieron las manos, ¿sí? Profanaron la tumba. Y hay teorías conspirativas de todo tipo, unas de que tenían la huella digital. En los años 70, igual te estoy hablando. Puede ser que haya esa tecnología, sí, qué sé yo, no desconozco, pero que con sus manos, con sus huellas o algo así, podían acceder a una caja fuerte en los países europeos, más que nada en Suiza. Otra era que, sí, por esto que te digo, de como una especie de venganza, decir, bueno, le cortamos, ya que dijo eso del FMI, de Churchill, le cortamos las manos, ¿sí? Porque la frase era algo así como que me corto las manos, o otro también, otras teorías, es porque el famoso saludo de Perón con las manos arriba, con las manos, no, el típico saludo en los discursos, también es eso, como dejarlo sin las manos, como más un simbolismo más poético en Tosca. Otra cosa interesante es que en el tercer peronismo, sería la tercera vez que Perón asumió, tenía un proyecto con las Malvinas, unos diálogos que hablaba con sus ministros o con allegados, de decir, bueno, una vez que ponemos los pies en Malvinas, no nos sacan más. Recordá que en los años 70 Argentina tenía contacto con las Malvinas, tenía vuelos comerciales de aerolíneas argentinas, tenía algún tipo de ayuda
en cuanto a hospitales, es decir, las personas de las Malvinas iban a atenderse, continente sería, también había personas de las Malvinas que iban a estudiar a Argentina, había más contacto, digamos. Entonces Perón quería profundizar en eso, quería o hacer alguna construcción o darles más beneficios para que, claro, los habitantes de las islas prefieran estar en Argentina. Por último, un proyecto llamado Proyecto Huemul, también después de la Segunda Guerra Mundial, muchos científicos alemanes vinieron a Argentina, ¿sí? Hay un montón de especulaciones de que vinieron criminales, nazis. De hecho, hay cierta certeza porque dos submarinos, desde que se rindió Alemania, embarcaron en Mar del Plata y en Necochea y creo que en algún otro lugar, por lo menos que se sabe, ¿no? Pero los científicos que ingresaron al país como legalmente, por decirlo de una forma, fue un científico que decía que podía dividir el átomo. Recordad que estamos en la época, ¿no?, de la bomba atómica, donde ya se sabía eso, pero había que hacerlo. O sea, estaba la teoría, pero pocos eran los que lo tenían en práctica. En el sur de nuestro país, Bariloche creo que era, a un científico alemán le dio un montón de dinero, un montón de medios, un montón de recursos para que pueda desarrollar su proyecto, ¿sí? El proyecto era hacer como eh, dividir el átomo, trabajar con energía atómica, ¿sí? Eh, entonces, igual era mirado con mucho recelo con muchos países, porque ¿con qué fin trabajar en energía atómica? ¿Sí? Recordad que estábamos en los años 50, fin del 40, principio del 50, donde ya se había tirado la primera bomba nuclear y la segunda bomba nuclear, esperemos que sean las últimas, que se tienen sobre gente, sobre ciudades. Se sabía el poder destructivo que tenía, pero también se tiene un uso positivo, un uso benéfico, que es la energía atómica, las centrales nucleares. Entonces, si Argentina lograba eso, iba a ser un avance fenomenal. Pero bueno, después de unos, en teoría, avances, en teoría, éxitos, este científico alemán dijo haber dividió el átomo una vez, aunque alcanzar los niveles que él quería, y en la prueba donde fueron a verlo los eh, ministros, incluso creo que fue Perón también, no le salió una vez, no le salió dos, o sea, no pudo repetir la prueba, ¿sí? Y después el proyecto canceló. Se canceló porque parecía que el científico no estaba sabiendo hacer lo que decía. Vamos con los que lo odian a Perón. Unos por ser populista, por apoyar mucho al pueblo y a los trabajadores, hacer demagogia, lo que se llama. En la parte militar también lo odiaban. Durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina declaró la guerra a Alemania al final, faltando un mes para que Alemania se rinda y ya se sabía que iba a perder. Y la mitad del ejército estaba a favor de la neutralidad de Argentina, no declararle la guerra ni a Alemania, ni a Italia, ni a Japón. Con cierta simpatía se lo miraba a esos países, o a su pensamiento, su forma de gobernar, etcétera. Y la otra mitad no. La otra mitad quería declarar la guerra, quería estar del lado de los aliados, ¿sí? Ya ahí tenía una división grande. Al gobierno peronista también se lo asocia con cierto odio a los jefes, a los patrones, a las empresas, a los ricos, ¿no? Hubo también cierta persecución. Si conté un ejemplo, también tengo un ejemplo negativo, que un amigo que tenía el papá de un amigo tenía una fábrica en Buenos Aires y los sindicalistas iban a pedir donaciones, a obligar a donar, digamos. Entonces, si la persona dona 100 kilos de arroz, y bueno, puedo donar 100 kilos de arroz, los sindicalistas anotaban 1000 o 500, qué sé yo, y la persona decía, no, mira, puedo donar 100 porque trabajo o lo que sea, y no, tenías que donar 1000, que es cierta obligación para donar a las personas ricas, digamos. Por eso mismo se le adjudica mucho poder a los sindicatos, muchos derechos a los trabajadores, que han eso dice que se pasaran de la raya ya con los derechos de los trabajadores, ya demasiado. Mucho gasto en acciones sociales, como hoteles para los trabajadores, como la ciudad de los niños para fomentar el turismo, juegos deportivos que se hacían con los niños, dando el deporte, que eso era como mucho gasto, digamos. También al morir Eva Perón, María Eva Duarte, hicieron muchísimas esculturas y bustos en todas partes de la Argentina y sobre todo en colegios también, ¿sí? Bueno, en instituciones públicas, hasta en los manuales de estudio del colegio, estaba la figura de Eva Perón, pero como diciendo, mamá me mima, Evita me ama. Entonces vos decís, bueno, pero si Eva ayudó a un montón de personas, un montón de familias, sobre todo a mujeres y niños, que tendría de malo ver. Y bueno, pero los que no estaban a favor del peronismo tenían que bancarse eso, digamos, ya como un culto, digamos.
prácticamente. Además que también se enfrentó mucho a la iglesia, que se estaba discutiendo el divorcio, como que se le estaba sacando cierto poder a la iglesia, ¿no? Por muchas razones, pero bueno, eso es una de los que odian a Perón es por eso. Y otros lo odian simplemente, lo aman o lo odian simplemente porque ya les dijeron que era así. O sea, tu mamá, tu papá, tu familia odia o ama a Perón. Y vos repetís, está bueno siempre que estudies, que veas cómo era esa época. Quizá hizo cosas muy buenas y quizá hizo cosas muy malas, o quizás cosas que se equivocó, cosas que tenía que haber cambiado, no cambió, eh, pero en general las personas o los gobiernos o los gobernantes, claramente hay políticos y gobernadores que son claramente malos en el sentido de incompetentes, en el sentido de corruptos, personas que son competentes, que tienen buenas intenciones, pero a la vez también se equivocan. Argentina tuvo muchos presidentes así, quizá con buenas intenciones, desde mi punto de vista, pero que no se llegaron a concretar o hubo ciertos errores o ciertas equivocaciones y cosas que se hicieron obviamente a propósito, con conocimiento de causa para perjudicar al país. Pero bueno, siempre quédate con tu visión, toma varios puntos de vista,